Una historia familiar, capítulo 7, parte 4. Bueno, ¿qué es lo que tienes que decirme? Papá habló mirando la cerveza y sin mirar para nada a mamá. Gretchen suspiró sin hacer ruido. Ya no veía ningún motivo de alivio. No hables así, exclamó mamá. Así no se puede llevar una conversación razonable. Tú querías hablar conmigo. Papá siguió mirando la cerveza. Vale, exclamó mamá. Muy bien. Te quería decir que estoy dispuesta a seguir viviendo contigo si no te metes en mi dieta alimenticia. Sí, a partir de ahora, también tú mueves uno o dos deditos en la casa. Y si eres capaz de darte cuenta de una vez que aprender una profesión no es ningún crimen, aunque se trate de una persona hecha y derecha. Mamá quiso poner una mano sobre el brazo de papá, pero papá retiró el brazo. A casa del magistrado no es absolutamente necesario que siga yendo, prosiguió. Si tanto te molesta. Yo solo quería tener algún dinero propio. ¿No lo entiendes? Es decir, mamá dejó de hablar, pues acababa de abrir la puerta del salón, dando paso a la abuela y a Hanshin. Buenas noches, Elizabeth, dijo la abuela. Hanshin no dijo nada. La abuela entró en la cocina. Hanshin se quedó parado en el vestíbulo. ¿Molesto?, preguntó la abuela, que sin embargo no pareció esperar respuesta alguna. Abrió el grifo del agua caliente del fregadero y se puso a fregar la pila, a pesar de que estaba limpísima. Gretchen miró sobresaltada a mamá. Mamá miró sobresaltada a papá. Papá volvió a beber un trago de cerveza y le dijo a la abuela: «No molestas en absoluto». Mamá se levantó. Estaba muy claro que quería marcharse. «Mamá, necesito tu número de teléfono», dijo Gretchen en voz baja. Mamá asintió con la cabeza, sacó el bloc donde apuntaba la lista de la compra del cajón de la mesa y escribió con el bolígrafo que iba sujeto al bloc con una cuerda. Mamá. Y luego 67. Y en ese momento llamaron a la puerta. El timbrazo ¡ring! Fue tal que mamá, del susto, en vez de escribir las siguientes cifras, solo trazó una raya temblorosa a través del bloc. ¿Quién podrá ser a estas horas?, preguntó la abuela mirando el reloj de la cocina, que señalaba las 9:05. Hanshin corrió hacia la puerta. Gretchen oyó un murmullo, y luego claramente la voz de Hanshin. «Claro que Gretchen está en casa», dijo en tono de indignación. «¿Quién es?», gritó papá, volviendo a beber un trago de cerveza. Gretchen se dispuso a salir al vestíbulo a enterarse de quién podría ser tan tardío visitante, pero el visitante tardío acababa de aparecer por la puerta de la cocina. «Buenas noches, Gretita bonita», dijo Hansel sonriente. Saludó a mamá, a papá y a la abuela con un movimiento de cabeza y dijo: «Perdonen que moleste a estas horas, pero Gretchen me había medio prometido que vendría a casa esta tarde, y como no ha venido, pues he venido a ver qué pasaba. En plan persuasivo, por así decirlo». Gretchen se quedó como petrificada junto a la mesa. Se sentía incapaz de responder a Hansel, así como indecisa sobre a quién mirar, si la cara horrorizada de papá o la aún más horrorizada de la abuela. «Bueno, ¿qué dices, Gretita bonita?», preguntó Hansel. «¿Te apetece venirte todavía un ratito?». Gretchen tartamudeó. «No sé muy bien». Tartamudeó tan bajo que seguramente nadie la oyó. Y además en ese momento papá empezó a vociferar. «Me da igual lo que le pueda apetecer a mi hija», gritó. «Ya son las 9, hijito. A estas horas mi hija ya no sale de casa. Y menos aún con alguien como tú. ¿Entendido?». «Sí, lo ha dicho lo suficientemente alto», dijo Hansel a papá, y a Gretchen le dijo: «Perdona, no tenía ni idea que tuvieras en casa un ogro así». Papá se levantó de un salto, alargó un brazo en dirección a Hansel y a la puerta de la casa, que tenía a sus espaldas, y gritó: «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pero rápido!». Hansel miró a papá con una cierta expresión de curiosidad y un tanto compasiva. «Tenga cuidado con su presión sanguínea», dijo. Luego se dio la media vuelta y atravesó el vestíbulo. Ya en la puerta, y antes de cerrarla, Hansel le envió a Gretchen un saludo de despedida. Gretchen se quedó parada, de espaldas a la cocina, pensando: ¿qué irá a pasar ahora? No tuvo que esperar mucho para saberlo.
pues de pronto sintió que la mano de papá se le clavaba en el hombro, obligándola a darse la media vuelta. Con la cara completamente roja, papá le preguntó: ¿Quién era ese? ¿Qué es lo que quiere de ti? ¿Por qué ha venido a casa? ¿Qué tienes tú que hacer con un imbécil como ese? Vamos, habla. Y la abuela, moviendo la cabeza y con un plato en las manos, exclamó: Nunca hubiera creído que pudiera haber alguien así. Es como para encerrarlo en una jaula. Eso no puede ser normal. Gretchen. La mano de papá la agarró aún más fuerte. Gretchen, dime inmediatamente quién es esa escoria. Papá gritó tan alto que Gretchen temió que le perforara el tímpano, por lo que trató de protegerse el oído, tapándoselo con una mano. Papá, tal vez porque realmente tuviera deseos de hacerlo, interpretó mal el gesto de Gretchen de taparse el oído, pensando que se trataba de una reacción defensiva ante una posible bofetada. Retiró las manos de sus hombros, dio un paso atrás, dio también una patada involuntaria contra el suelo y dijo: Maldita sea, no te pongas así, nunca te he pegado. Luego se volvió hacia mamá, diciéndole: ¿Puedes tú, tal vez, decirme quién eres, imbécil perdido? Mamá arrancó la nota con el número de teléfono completo del blog, se la dio a Gretchen y respondió: Yo no he visto a ningún imbécil. Los imbéciles están en el manicomio, y yo nunca he estado allí. ¡No digas estupideces! El rostro de papá se puso más y más rojo de ira. Sabes muy bien a qué me refiero, a ese imbécil del tatuaje con esa cosa horrible sobre el cráneo. La abuela, que seguía con el mismo plato entre las manos, intervino. Por favor, Elizabeth, no irás a decir que ese individuo te ha parecido normal. Mamá se encogió de hombros. ¿Normal? ¿Anormal? ¿Eso qué significa? Unos llevan una brocha en mitad de la cabeza y otros un bigote bajo la nariz. A mí eso me da igual. Pero era tu hija quien venía a buscar. El rostro de papá estaba ya rojo. Katsu, ¿también te da igual eso? ¿Me has dejado acaso alguna posibilidad?, dijo mamá, disponiéndose a salir de la cocina. Papá le cerró el paso. ¿Te parece moderno? ¿Es que dentro de tu nueva forma de vida entra también que tu hija ande por ahí con todos esos golfos, holgazanes y drogadictos?, gritó. Mamá se dio golpecitos con el dedo en la frente. Ton, ton, ton. Movió la cabeza y trató de abrirse paso entre papá y la nevera. Papá alargó el brazo igual que un policía de tráfico y a modo de barrera a fin de impedírselo. Mamá agarró el brazo del policía de tráfico e intentó apartarlo a un lado, pero no tenía la fuerza suficiente. ¡Tú no sales de aquí!, dijo papá con voz sibilante. Mamá le dio entonces un pisotón. Gretchen pudo verlo perfectamente. Mamá levantó lentamente una pierna, sesgó el pie para que el tacón del zapato cayera directamente sobre los dedos del pie de papá y pisó con fuerza y haciendo un ligero movimiento circular con el tacón. ¡Ah! Papá lanzó un grito de dolor. El brazo de policía se dobló por el codo. ¡Plas! La mano de policía restalló contra la mejilla de mamá. La abuela gritó: ¡Por Dios y por la Virgen! ¿Cómo es posible? Esto no puede pasar entre personas normales. Mamá empujó a papá hacia un lado y salió corriendo hacia el vestíbulo. Gretchen sintió los fuertes latidos de su corazón. En el cuello, en los oídos, en las puntas de los dedos, por todas partes. Corrió detrás de mamá y se quedó a su lado mientras ésta se ponía el abrigo. Lo siento, Gretchen, dijo mamá. No deberíamos haber llegado a estos extremos. Gretchen sujetó a mamá por la manga. Oye, mamá, Gretchen olfateó. ¿No tendrá María Luis otra cama libre para mí? Sí, todavía queda una cama libre e incluso una habitación entera, dijo mamá titubeante. Pero Gretchen ya no escuchó muy bien lo que mamá decía de pensárselo bien y tal vez sea demasiado precipitado y no sea lo mejor. Corrió al cuarto de los niños, cogió su cartera, sacó algunas camisetas, bragas y calcetines de los cajones y los lió, no encontrando nada mejor en una falda pirizada. Se colocó el envoltorio bajo el brazo y corrió de nuevo hacia mamá, que entre tanto ya no estaba sola. A su lado se encontraban la abuela y papá, o mejor dicho, entre ella y la puerta de entrada.
Papá dijo: no pensarás llevarte a la niña. La abuela dijo: vamos, sé razonable. Papá dijo: ya lo creo que es razonable. Está clarísimo. Cuanto más hijos, más le tengo que pasar para su manutención. La abuela dijo: por favor, no pierdan la dignidad. Papá dijo: la dignidad ahora ya me importa una mierda. La abuela agarró a mamá de una mano y a papá de la otra, diciendo: vuelvan al salón. Vamos a hablar de todo esto. Papá dijo: yo no hablo ni una palabra más sin un abogado delante. Gretchen se sintió incapaz de soportar aquello por más tiempo y gritó. Y, como la voz de Gretchen no estaba muy ducha en dar gritos, lo que hizo fue chillar: lo único que quiero es marcharme. Y si no puedo irme con mamá, me marcharé yo sola, aunque sea de noche, y no volveré nunca más. La amenaza de Gretchen hizo que tanto papá como la abuela se callaran y dejaran la puerta libre. Gretchen salió corriendo al pasillo. Mamá la siguió despacio. Gretchen esperó a mamá en la escalera. Yo quería hablar también con Hansen, murmuró mamá preocupada. Con ese no se puede hablar, dijo Gretchen. Primero tiene que volverse también una persona razonable. Eso no se le puede pedir a un niño, dijo mamá. Sí, dijo Gretchen, y luego dijo: buenas noches, porque Connie, el hijo de los vecinos, acababa de entrar en el portal. Connie se quedó mirando con una sonrisita a las dos sacos Sakemir hasta que cerraron la puerta de la entrada tras de sí. Pero luego, subiendo la escalera, dejó de repente de sonreír. Entró desconcertado en la casa paterna diciéndoles a sus padres: o estoy viendo visiones, o los sacos han perdido peso. Y además un montón, por lo menos las dos sacos mayores. Y movió la cabeza con preocupación. De repente tienen el culo como todo el mundo, y la delantera ya no se les bambolea tampoco. Papá y mamá prometieron a su Connie echar un vistazo a las dos sacos, a fin de comprobar este particular. Promesa que, por desgracia, no pudieron cumplir, a pesar de sus esfuerzos.